Hey, ¿qué tal? How are you doing? Hoy un vídeo un poquito diferente. El formato es algo, bueno, diferente al habitual. No voy a dedicarme a explicar un aspecto concreto de la lengua inglesa, ya sea vocabulario, gramática, errores que cometéis habitualmente, sino que vamos a hablar de cómo aprender inglés. Pero lo más importante es cómo no aprenderlo. How not to learn English. ¿Ok? Things you mustn't do, cosas que no debéis hacer. Vamos con la primera. Number one, los métodos milagro. Miracle methods. Desde que me dedico a la enseñanza del inglés han surgido un montón de métodos milagrosos. Desde Wall Street, The Sandwich Method, Learn English with 1000 words, aprende inglés con 1000 palabras, o incluso el pueblo inglés, The English Village, el pueblo inglés, un lugar recóndito a donde vais y pasáis todo vuestro tiempo con una persona nativa de lengua inglesa. Bueno, sí, podréis aprender algo, como podéis aprender algo quedándose en casa y viendo la televisión en inglés. ¿Ok? So one thing not to do. Esa ha sido una cosa que no hay que hacer. Number two, private classes. Fijaos en cómo he dicho private y no particular. Private classes. Lógicamente, no tiene nada que ver. Las clases particulares no tienen nada que ver. They have nothing to do with how a baby learns to speak. No tienen nada que ver con cómo un bebé aprende a hablar. Se requiere interacción. Hay que estar en contacto con más personas. Las clases particulares son clases indicadas solamente para cuando alguien ya verdaderamente domina el idioma. Y lo que necesita es, bueno, mantenerlo, una corrección en alguna cosa puntual aquí y allá, pero no para coger la base de ese idioma. Y la tercera cosa, third thing that you mustn't do, la tercera cosa que no tenéis que hacer es, por supuesto, acudir tampoco al método tradicional, a las clases tradicionales. Porque quizás os estáis preguntando, bueno, si nos dices que métodos milagrosos no, clases particulares no, volvemos al método de siempre, al del colegio, no, en absoluto. Fijaos, cualquier proceso de aprendizaje, cualquier clase en el que el profesor habla continuamente es absurdo. Eso no es una clase, eso es una conferencia. It's your class, not their class. Es vuestra clase y no su clase. The ideal lesson, la clase ideal es aquella en la que el profesor o profesora dice lo menos posible. Bueno, entonces, descartadas estas tres cosas, ¿qué es lo que sí hay que hacer? What do we really need to do to learn English? Para aprender inglés. Pues vamos con ello. Primero, traducir. Traducir. Quizás hayáis oído muchas veces, no traduzcas nunca, no traduzcas de tu idioma. Depende. Al principio, cuando aprendéis algo, en el momento en que estáis descubriendo algo por primera vez, claro que tenéis que traducirlo mentalmente en el sentido de averiguar a qué equivale en vuestro idioma. ¿Qué estáis aprendiendo? De esa manera, si sabéis lo que quiere decir en vuestro idioma, no tendréis que confiar en normas artificiales y un tanto absurdas que no tienen nada que ver con el proceso natural de aprender a hablar. Por ejemplo, might se traduce como puede que. It might rain, puede que llueva. Bring the umbrella, tráete el paraguas. It might rain. I might come to the party later. Puede que vaya a la fiesta más tarde. Puede que. ¿De acuerdo? Traducir al principio, sí, para saber qué estáis aprendiendo. Bien, segunda cosa. Antes la he mencionado de pasada. Vídeos, films, TV series, series en televisión. Y también news programs, programas de noticias, telediarios, en canales internacionales, BBC, Sky, France 24, Russia TV. Hay muchos países diferentes que emiten en inglés. Empezando por las películas y las series, films, TV series. Si necesitáis subtítulos, adelante. Tanto en inglés como en vuestro idioma, español en este caso. También sé que hay gente que os dirá, no, en español no, horrible, lo peor. No saben de qué hablan, amateurs, aficionados. Lo importante es hacerlo. Hay que ser realistas. We need to be realistic.
¿De acuerdo? Si no disfrutáis, si no lo entendéis, si os perdéis, no lo haréis. You won't do it. Y es mejor verlo con subtítulos en español que no hacerlo, que no verlo, porque además sigue siendo una actividad muy interesante, claro que sí. Porque estéis leyendo en español no quiere decir que vuestro cerebro no esté procesando la información que le llega en inglés. Estáis escuchando en inglés. Y a quienes piensan que, no, pero es que entonces me aburro porque solo leo, no veo nada. No, that's not really the case. No es el caso. Las películas, primero, se dan muchos momentos de silencio, se permiten muchos momentos de silencio en que no se dice nada. Y en cualquier caso, you will develop, desarrollaréis, you will develop the ability to only read when you need to. Desarrollaréis la habilidad de solo leer cuando lo necesitéis. Con lo cual, películas, series, adelante. Y con subtítulos en el idioma que lo necesitéis. Y como he dicho antes también, noticias. Lo importante es ser consistent. You need to be consistent. Hay que ser constante. And to set realistic objectives. Y fijarnos objetivos realistas que podemos cumplir. Si son 10 minutos a la semana de noticias en inglés, 10 minutos. Pero hacedlo. Be consistent. Sed constantes. Y las noticias son muy, muy provechosas porque los periodistas utilizan un lenguaje estándar que es fácil de seguir y fácil de asimilar. Believe me, creedme, yo he hecho esto con el francés y se aprende mucho. Y después lo complementáis, como decía, con películas y series donde el lenguaje es más rápido, más natural, más de la calle, slang, jerga, etc. Bien, hemos dicho las películas, los vídeos, las series, las noticias. Previamente había hablado de cómo hay que traducir cuando aprendéis algo. Y por supuesto, clases, pero clases de verdad. Real classes, with real professionals, with real teachers. Este sería el tercer punto que sí hay que hacer. Las clases. Como he dicho antes, cuanto menos diga el profesor o profesora, mejor. Desconfiad de cualquier tipo de clase en la que el profesora comience por decir, hoy vamos a aprender, la clase de hoy está dedicada a tal tiempo, a tal estructura. No, os levantáis y os vais. Si no habéis pagado, si era una clase de prueba, mejor. Si habéis pagado, you ask for a refund, pedís una devolución. Así no se aprende nada. Aunque os lo esté diciendo en inglés, aunque os lo haya dicho en inglés, no se anuncia lo que se va a aprender. Se enseña, se demuestra, mejor dicho, se deja que vosotros lleguéis a las conclusiones. Bien, y por último, ahora, ¿cuál es la verdadera clave? Of course, just go to a country, go to a place where they speak English. Id a un país, id a un lugar donde hablen inglés. 6 meses en un país de habla inglesa valen por años de clases de cualquier tipo y actividades de cualquier tipo. No hay excusas. There are no excuses. There are no excuses. If you have a bad job, you'll find a bad job there. Si tenéis un trabajo malo, encontraréis otro trabajo malo allí. If you have a good job, you'll find another good job when you come back. Si tenéis un trabajo bueno, no os dé miedo perderlo porque os vais a aprender inglés a otro país. Ya encontraréis otro buen trabajo cuando volváis, because you are qualified, porque estáis cualificados, tenéis la formación, la preparación. That's the key, esa es la clave. Viajar a un lugar donde se habla, quedarse allí durante un tiempo, por supuesto de una manera activa, haciendo algo, si es posible, trabajando, porque el trabajo hará que verdaderamente tengáis que expresaros en inglés. Algún tipo de actividad, ideal el trabajo, pero lo que sea. Clases también, porque aunque sean buenas o malas, vais a estar en un país de habla inglesa, los alumnos normalmente van a ser de diferentes nacionalidades y después, fuera de clase, vais a tener que expresaros en inglés por fuerza y ese tiempo fuera de clase va a ser la verdadera clase. ¿Ok? Well, have a great week, have a great day, and bye for now.